Hola con todos, mi nombre es Javier Bravo y este es el video número 2 sobre mediciones del experimento de potencial eléctrico. Como podemos observar aquí, vemos, vemos dos cargas puntuales positivas y nosotros lo que queremos es calcular el potencial eléctrico en un punto cualquiera. Entonces, nosotros tenemos conocimiento sobre el valor del voltaje en cualquiera de estos puntos porque es el mismo. Entonces, lo que hacemos y lo interesante es que en este caso, este sistema funciona por separado y luego lo uniremos con el teorema de superposición. Lo que quiere decir es que el potencial eléctrico creado en este punto va a ser igual al producido por esta carga puntual más el efecto producido por esta carga puntual. Por lo que lo único que necesitamos va a ser medir la distancia de este punto acá y de este mismo punto hacia acá. Como son positivas, en la ecuación va a resultar en una suma de estas distancias, como podemos observar en esta parte. Que nosotros hemos sacado cargas puntuales con signos iguales, obtuvimos en un punto que el potencial es de 12,8, por lo que mediante fórmulas debemos llegar al mismo valor, aproximadamente al mismo. Tenemos conocimiento sobre las cargas porque cada una de las cargas puestas es igual a un nanocoulomb. La distancia de la carga 1 al punto en nuestro caso usado fue de 99 centímetros y de la carga número 2 al mismo punto fue de 129,3, por lo que el potencial eléctrico va a ser la suma, o sea, podemos sacar la constante eléctrica y de ahí va a ser la sumatoria de la carga dividido para la distancia al punto. Como la carga es la misma en ambos, podemos sacarlo también como constante y resultará solo en la suma de los inversos de las distancias. Como podemos ver aquí, está en metros para cumplir con las unidades. Y nos dio un resultado de 12,93 volts, que es bastante parecido al que establece el sistema, al que establece el simulador, por lo que vemos que es correcto. El siguiente va a ser cambiando una de las cargas por negativa. En este caso podemos medir tanto a este lado como a este lado. Lo único que debemos tomar en cuenta es que si tomamos de este lado, en este punto, es decir, así, en este punto tendremos esta distancia positiva y por la carga negativa, esta se restará. Entonces, mientras esta distancia se resta, esta se suma. Volvamos acá. En signos opuestos, vemos que escogimos uno del lado negativo. En este caso nos dio menos 10 volts. Entonces, otra vez, por teorema de superposición, podemos sacar la constante también eléctrica y la carga porque es la misma en las dos. Y esto se va a multiplicar por, en este caso, es la resta debido a la carga negativa de una de las dos. Entonces, la distancia de la carga negativa se resta de la positiva y nos dio como resultado 9,97 volts negativos, que es un valor bastante aproximado a los menos 10 volts que estableció el simulador. Ahora pasamos de cargas al de las placas. Lo interesante de las placas es que intentamos que éstas sean infinitas. ¿Para qué? Para que en los bordes no haya, para que llegando a los extremos no existan condiciones de borde. Porque como vemos en el centro de la placa, estas líneas son rectas o más o menos rectas. Pero mientras van subiendo, se van desviando de esta manera. Por lo que, y esto no es difícil de calcular.
por lo que intentamos que sean infinitas y eso hace que esta condición se mantenga. El campo eléctrico será constante o uniforme en todo el largo de las placas. Es por eso que en nuestro caso solo pudimos calcular, o sea, solo se puede calcular en el centro, ya que es el único punto en el que el campo eléctrico es uniforme. Lo que hicimos nosotros fue poner un sensor en el centro y esto nos da la magnitud de un campo eléctrico. Usando nuestras medidas obtuvimos lo siguiente. En placas paralelas, para comprobar, utilizamos como calcular la diferencia de potencia es algo difícil. Podemos encontrar cuál es el campo eléctrico, ya que el campo eléctrico se define como el negativo de la diferencia de voltaje dividido para la distancia que separa estas dos cargas. Eso quiere decir que una carga que se encuentra en este punto de aquí quiere trasladarse a este de acá. Entonces la distancia que quiere moverse es esta distancia de aquí. O podría ser de esta a esta de acá. No importa de dónde, de cuál de qué lado o a qué distancia tendremos que saber el voltaje, el potencial que existe en ese punto y la distancia entre los puntos a los que vamos a mover. En este caso sería, por ejemplo, de aquí, de este potencial de 67.3 a uno de menos 62. Necesitamos saber esa distancia. En nuestro caso hemos tomado los siguientes valores. El valor del potencial 1 es de 43.5 y del potencial 2 menos 102. La distancia entre ambos es de 59.1 centímetros. Como vemos, queda esto negativo, pero como la fórmula establece el negativo, esto se vuelve positivo y obtenemos un campo eléctrico de 224.5 voltios sobre metros, que es parecido a lo que establece el simulador. Otra forma de saber o de establecer esta relación, establecemos cada potencial y la distancia. La distancia establecimos marcando este como un eje de referencia x es igual a 0. Entonces lo que obtuvimos es que cada uno de estos potenciales le corresponde a una distancia, siendo desde aquí 0. Entonces, por ejemplo, esta será de 29, la del potencial de 45.1 será aproximadamente de 43.6 centímetros y así irá variando. En nuestro caso obtuvimos la siguiente. Los siguientes puntos y utilizando regresión lineal pudimos establecer esta línea, esta ecuación de aquí, que es una ecuación lineal. Vemos que corta el potencial es 0, como sería en este punto de aquí, que el potencial es aproximadamente 0, a una distancia de más o menos 69.5 centímetros desde lo que establecimos como x es igual a 0. Y como obtuvimos en nuestros datos, la distancia de una de las placas al valor de 0 volts fue de 69.5 centímetros aproximadamente. Entonces podemos ver que cumple o que el simulador está usando ecuaciones correctas y que pueden ser demostradas mediante las fórmulas obtenidas en clase y del libro de Giancoli. Muchas gracias.